¿Qué tal? Pues hoy nos encontramos aquí en el Parque Fundidora, en el centro de Monterrey, Nuevo León, un lugar donde muchas familias vienen a disfrutar de paseos con sus hijos, a pasear en bicicleta y de muchas otras actividades más. Pero lo que nadie sabe es que dentro de este lugar se encuentran muchas historias de apariciones, ya que en este lugar hubo muerte, hubo tragedia, hubo tristezas. Acompáñenos a conocer un poquito más sobre estos acontecimientos. En el año de 1900 se inauguró este Parque Fundidora, uno de los primeros parques fundidores de metal en todo México, y pues el primer alto horno de Latinoamérica fue aquí en este Parque Fundidora. Su cierre permanente fue en el año de 1986. A partir de esto se convierte ya en un parque público y a raíz de esto mucha gente empieza a venir a visitarlo los fines de semana, a pasear con su familia. Pero dentro de este lugar se encuentran muchas historias, sobre todo por las muertes de aquellos trabajadores, pues en un trágico accidente que ocurrió cuando una de las ollas que contenían mucho metal derretido cae accidentalmente sobre ellos. Al parecer eran 17 personas las que murieron en este accidente y pues sus cuerpos se desintegraron en segundos. Tiempo después, este lugar se convierte en parque público. Comienzan las apariciones y las historias de fantasmas. De las áreas con más actividad paranormal es aquí en el Horno 3, que está atrás de mí. En este lugar se han reportado desde ruidos extraños, golpeteo de cadenas, y se dice que, según los testimonios de gente que ha trabajado aquí, se escucha el silbato que anunciaba la hora de entrada, la hora de comida y la hora de salida de los trabajadores de la antigua fundidora de Monterrey. Otra de las tragedias que ocurrieron aquí a los alrededores del Parque Fundidora fue el huracán Gilberto, que en ese entonces muchísima gente también murió, perdió la vida ahí ahogada. Muchos cuerpos jamás fueron localizados y por eso probablemente aún sigan también penando a ellos en estas áreas en búsqueda de su familia o en búsqueda de alguna cristiana sepultura. Vamos a ver si podemos entrevistar a algunas personas de las que están ahorita visitando el parque, y también vamos a buscar a alguno de los guardias para ver si también nos puede dar su testimonio de alguna de las cosas que les hayan pasado a él o a alguno de sus compañeros. Ya estamos aquí con una persona, un trabajador de parque. No vamos a decir su nombre, vamos a poner su identidad, pero nos va a contar algunas historias que él mismo ha vivido y ha presenciado aquí en el parque. Y estamos con él, que se nos está uniendo a esta grabación para que ustedes conozcan algunos de los casos paranormales que suceden aquí en el Parque Fundidora. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo más escalofriante que te ha pasado aquí en el parque? Pues hay muchas cosas que me han tocado vivir aquí en el museo. He visto personas laborar ciertas horas de la noche, cuando en Fundidora a las 11 ya está cerrado todo. Y acá le comento a los compañeros que bajé a grabar. Y no sé, pues yo no vi nada, yo no pude ver nada en ese momento. Cuando revisé el video, Sí. En una puerta estaba una persona parada. Y yo me quedé así, ¿quién a estas horas, no? Pues no hay nadie realmente.
¿Qué hora era, dices, más o menos? Más o menos como a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Sí, bajé y y cuando vi el video lo vi como 2-3 veces hasta que pude ver qué era y tomé captura y puse zoom y si era una persona que se estaba asomando viendo qué estaba yo haciendo. Me Sí. pudo la curiosidad y volví a bajar. Revisé todo el museo y pues realmente no había nadie. Y esa fue una de ellas que sí me asustó, no al instante porque no me pude dar cuenta, me asusté después. Sí. Pero también luego he bajado y se quedaron unas personas a trabajar, pero eran 4 personas nada más. Bajé y vi 2 personas más allá, me pudo la curiosidad, fui a preguntarles cuántas personas eran, dicen, no, somos 4, seguro. Bueno, pues según son 4, pero pues yo conté 6 y bajé con otro compañero, checamos todas las instalaciones, cuartos y ya no había nadie y nomás eran los únicos ellos. Y ya me pregunta mi compañero, oye, ¿pero hablaste con ellos? Le dije, sí, les hablé, pero no me respondieron. Le digo, tenían una escalera ahí. Dice, pues no hay nadie. Y a ese momento sí me asusté, sí sentí la presión y como la media hora más o menos me empezó a doler la cabeza, Sí. el cual casi no me duele a mí. Y ahí empieza, ¿no? Después estábamos comentando y llega una señora que ella también ha visto muchas cosas. Ha escuchado, pero pues realmente ya no se asusta. Sí. Después pasan los días y sale un comentario y un señor me dice, no, dice el encargado de limpieza, dice, yo he visto una persona, dice, ahí en IMAX, dice, iba saliendo, dice, yo lo seguí, dice, porque eran las 9 y a esa hora no debe de haber nadie aquí, lo seguí, siguió caminando y se fue derecho en el muro, o sea, no se paró, se fue derecho en el muro y lo desapareció. Y él sí, realmente sí se asustó. Por segunda ocasión lo volvió a ver. Están las puertas corredizas, eléctricas, no se abrieron y la persona pasó caminando igual Como si estuviera como abierto. si estuviera abierto. Y pues sí, se asustó y él siguió caminando y lo siguió para ver qué hacía. Esta otra puerta igual, es manual pero de vidrio. Igual la volvió a pasar derecho. Y pues realmente se pone uno a platicar, ¿no? Porque dice uno, nada más te pasa a ti, pero pues realmente ya son muchas personas y cuando tocas ese tema se juntan más personas y te empiezan a platicar todo lo que has visto y lo que ellos han visto. Sí, sí. Y realmente pues sí se asusta uno. Luego a los pocos días una señora estaba haciendo limpieza en un cuarto de máquinas y en el cuarto de máquinas al lado está una fosa como de 1 metro. Sí. Dice que la empujaron así a la brava, pero pues realmente no había nadie en esa hora. Eran como las 3 de la tarde, pero no había nadie, la empujaron y cual ella cayó al hoyo, ¿no? Y ella muy asustada y la sacaron. Y ella dijo que ella no se cayó, que la empujaron, que alguien la empujó. Sí. Pero realmente, ¿quién la va a empujar? Pero es como todo. Las personas si hablan mal de nosotros nos molestamos. Si nos persiguen, nos molestamos. Igual un fantasma. Lo está siguiendo mucho, él se siente acosado. Y él tiene que reaccionar de una u otra manera, por eso se manifiesta. Y lo recomendable que me han dicho a mí, tenle miedo a un vivo y no a un muerto. Porque Exacto. el vivo sí te va a hacer la vida imposible. El muerto no. El muerto solo platica con él, cuál es su petición y pues Así es. él entenderá y tú entenderás y no lo volverás a ver y todo va a estar tranquilo. Así es. Nos platicabas también de unos niños. Sí, Ahorita fuera de la cámara de hecho el mismo señor de limpieza me habló en la mañana y dice que bajara yo a ver. Bueno, pues bajé y donde está la parte de la dulcería hay unos vidrios y ahí en esos vidrios había patitas de niños y pues nos quedamos así, ¿no? Pues quién. Pero la curiosidad es, los niños tienen 5 deditos y ese nada más tenía 4 dedos y la patita bien marcada. Sí. Y pues se pone a pensar, ¿no? Pues qué. Luego una señora estaba ahí, escuchó y ella nos empezó a platicar de que estaba haciendo limpieza y se le paró un niño ahí enfrente y ya de cuenta que le tira la escoba a ella para corretearlo, ¿no? Pero se escondió y ella siguió en lo que estaba y el niño estaba en unos barandales y brinco y le daba risa. Después de eso la señora pues se empezó a asustar más y el niño caminaba hacia ella hasta que pues la hizo correr realmente. Sí. Y eso bueno, se manifiestan porque pues hay mucho niño
y muchos lo conocen como duendes, chaneques, no sé cómo los conocen. Sí, porque más que nada la temática del museo es para los niños, ¿verdad? Exactamente, hay mucho niño, aproximadamente así al día llegan hasta 1500 niños. 1500 niños. Sí, y pues sí, luego se quedan los espíritus ahí, se manifiestan. Así y pues es. donde hay niños va a haber siempre ahí. De hecho, Así también es. se me olvidó comentar, cuando entré a los 8 días, bueno, yo no sabía de que asustaban ni nada. Sí. Está un cuarto de temporales, de exposiciones. Ajá. Entré a contar unas iPads que había ahí y eran como las 8:30 más o menos de la noche, y vi que pasó un niño corriendo atrás de mí. Nada más lo vi de reflejo y volteé a ver y no vi nada, y seguí atrás y atrás, y ahí está un montacargas y no se veía nada. Y yo dije, pues no hay niños. Sí. No hay niños y ya es muy tarde. Cuando salgo caminando le pegan al montacargas y sí me asusté, no dije nada. Hasta el otro día ya les comenté que vi un niño correr. Sí. Y ahí fue donde empezó la plática, y pues la curiosidad mía, de hecho tengo un video, yo siempre bajo todas las noches y a cada hora y media hacer rondines. Sí. Y me gusta ir grabando, me gusta ver a veces no se ve nada, pero sí se oyen muchos ruidos, se oyen que hay gente trabajando, luego se oye gente que está platicando y realmente no hay nadie. No hay nadie, ya no. Y a esa hora todo el museo está cerrado y pues baja uno por la curiosidad, pero realmente Sí. pues no es nada, ¿no? Así es. ¿Y del Horno 3 has escuchado historias? He escuchado historias, pero realmente sí no podría comentar nada porque no he visto. O sea, yo comento Ajá. lo que he vivido y lo que he visto. Sí. Y pues he escuchado historias, pero así no. ¿Y qué has escuchado sobre del Horno 3? Bueno, he escuchado que se manifiestan personas, que han visto personas trabajando ahí. De hecho, te los puedes encontrar y normal, ¿no? Ajá. Es como aquí donde estamos ahorita, yo paso todas las noches, más o menos a las 12 se apagan todas las luces de fundidora. Sí. Y empiezo a hacer rondines más seguido. Y luego, pues aquí donde estamos luego está muy oscuro. Luego Sí. me hablan, me dicen, hey, y volteo y meto la lámpara, o sea, y no veo nada. Y esas las curiosidades, ¿no? Pues me hacen seguir las voces y hasta que me asusto, ¿no? Y pues ya me regreso porque pues no vi nada. Una vez estaban trabajando acá enfrente, eran como las 3 de la mañana. Se oían que caían tablas y montenes. Bueno, y eso fue cuando estaban poniendo estas luces. Sí. Y pues nosotros dijimos, pues vamos a ver, se están llevando las cosas. Y el señor que está conmigo no quiso. Dice, no, ves tú, dice, yo ya estoy cansado, dice, ya me duelen los pies. Y bueno, pues yo voy. Me traje la lámpara y o sea, realmente no vi nada. Cuando me doy la vuelta a seguir caminando como a los 10 metros, Sí. Levantaron un montón y lo tiraron y se escuchó el ruido. Y volví a voltear y no vi nada. Seguí caminando y después oía yo que hablaban. Digo, pero ¿quién habla? No hay nadie. Y pasó una señora que hace limpieza aquí en fundidora. Sí. Y le comenté y ella me ha dicho que las mismas voces ella también la he escuchado. Digo, pero pues bueno, quién sabe qué sea. Sí. Dice la señora que por esta zona sí espantan mucho. Pero pues realmente pues vamos a seguir buscando a ver qué Pues sí. a ver qué nos encontramos ahí. Y ya para terminar la entrevista, en pocas palabras, ¿qué nos puedes decir? ¿Que el Parque Fundidora sí tiene actividad paranormal? Sí, la verdad sí. Sí. Lo que he visto, lo que me han platicado y hemos comprado casos, sí. Para mí sí. Ahí quedaron las historias de aquí del Parque Fundidora, y qué mejor de alguien que trabaja aquí, que cuida estos lugares, que pasa la mayor parte de las noches de sus jornadas laborales dentro de este lugar. Esperamos que les haya gustado este video. Si es así, ayúdenos a compartir, recomienden nuestro canal, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Monterrey Paranormal. Saludos y hasta la próxima.